Diálogos del pensamiento. ¿Qué puede significar más estar junto a la juventud con una clara conciencia revolucionaria y no solamente se siente comprometida en una línea ideológica, política o en una causa? Para conducir un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pueblo. Sistema Universitario de Radio presenta Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Bienvenidos a Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este nuevo diálogo que iniciamos hoy, pues una emisión especial a propósito de diversidad sexual. Quédense con nosotros por esta próxima hora en este programa radiofónico que es del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. De este lado, pues, mi nombre es Almendra Orozco, me acompaña en los micrófonos el día de hoy Igor González. ¿Cómo estás, Igor? ¿Qué tal, Almendra? Buenas tardes, muy bien. Buenas tardes a la audiencia. Pues vamos a presentar primero al equipo que hace posible esta emisión. Como siempre, en la coordinación agradecemos a la doctora Celia Magaña, en la producción a Fabián Robles, Luz Cuellar, Perla López, Cristina Arriaga y en los controles a Alejandro Coronado y Luis Tepuri. Y pues de este lado, para hablar de este tema, como les comento, sobre diversidad sexual, un tema emergente de las ciencias sociales, nos acompañan por un lado el maestro Gabriel Molina Huerta. Él es maestro en ciencias sociales con la tesis La masculinidad hegemónica en una comunidad gay, el caso de los osos, del cual de esta investigación que realizó nos estará comentando el día de hoy. Él, fíjense que desde el 2009 forma parte de organizaciones de la sociedad civil que hacen activismo por los derechos sexuales y reproductivos. Una de ellas es DESER Puebla, que es una red feminista que está en 12 estados de la República, incluido Jalisco, donde trabajan por la despenalización del aborto. Y hoy forma parte del colectivo Dejar de Chingar, que busca cuestionar las relaciones de los hombres y sus privilegios. Gracias por acompañarnos, Gabriel. Hola, muchas gracias. Y también nos acompaña el maestro Carlos Arturo Pulido Moreno. Él es psicólogo con desempeño en las áreas laboral, clínica y social, y además es maestro en ciencias sociales con orientación en estudios sociopolíticos por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, también de nuestra casa de estudios. Él se tituló con la tesis Y las familias somos todas y todos, prácticas discursivas de los movimientos LGBTTI en el caso de adopción y registro en la zona metropolitana de Guadalajara. Además es activista, promotor de los derechos humanos y académico en los temas sobre diversidad sexual, género y política. Bienvenido, Carlos. Bueno, gracias. Y pues como les presenté también a la doctora Celia Magaña hace un ratito, que coordinó esta emisión especial, nos acompaña también aquí en cabina para ayudarnos a comprender un poco más sobre este tema. La doctora Celia Magaña es profesora investigadora en el Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos en nuestro centro universitario. Gracias por acompañarnos. Gracias. Hola, buen día. Pues para arrancar con este diálogo, empecemos pues por el principio escuchando nuestra editorial. Ideograma. Brasil ocupa el primer lugar mundial en crímenes de odio por homofobia, lesbofobia y transfobia. México ocupa el nada honroso segundo lugar. De hecho, América Latina constituye una región con altos índices de violencia en contra de las personas disidentes de la norma heterosexual. Parece que alejarse del código binario macho y hembra, ejercer una sexualidad o una afectividad entre personas del mismo sexo o ser una persona trans puede poner en riesgo no solo el ejercicio pleno de los derechos, sino hasta la vida misma. Por ejemplo, según el informe Violencia, Impunidad y Prejuicios de la organización civil Letra S, de 2013 a 2017 se registraron en México 381 asesinatos a personas LGBT o percibidas como tales, por su orientación sexual o la identidad o expresión de género. Esto significa, en promedio, 76 asesinatos por año y alrededor de 6 al mes. En 2017 se registró la cifra más alta, con 95 víctimas. Los crímenes de odio se caracterizan por su saña y su crueldad. Expresan, al igual que los feminicidios, el extremo de violencias que se dejan pasar de manera cotidiana, porque son invisibles, lo que provoca que, al igual que con el feminicidio, en la mayoría de los casos, los asesinatos queden impunes. Pero, ¿de dónde surge ese odio epidérmico y cruel hacia las personas que consideramos diferentes y raras en razón de su orientación sexual, o expresión o identidad de género?
¿Por qué tenemos tantos prejuicios en México y en América Latina en contra de la población LGBTI? ¿Por qué a pesar de contar con algunos avances legislativos en el reconocimiento de los derechos de esta población, los índices de violencia en su contra no disminuyen? ¿Qué elementos comparten las violencias en contra de las mujeres y las violencias en contra de las personas LGBTI? Y en cambio, ¿en qué son diferentes? ¿Cuáles son las particularidades de una y de otra? Finalmente, ¿por qué son importantes o qué pueden aportar las investigaciones sociales sobre la diversidad sexual? Bueno, pues aquí lo que escuchamos son pues algunos datos que presentan un panorama bastante alarmante. Entonces, pues me gustaría preguntarles aquí a nuestros invitados, Gabriel, Arturo, Celia, pues a partir de las investigaciones que han realizado, ¿qué es lo que han podido identificar las razones de esta discriminación, de esta violencia tan marcadas hacia la población LGBTI, particularmente en América Latina? ¡Holi! Bueno, soy Gabo, por favor. Muy bien, Gabo. Dime, Gabo. Mira, ahorita que estaba escuchando estos datos, andaba pensando justamente eso, ¿no? Como qué es lo que lleva a la gente a odiarnos tanto. Y pensaba como, ay, qué complejo hablar de diversidad sexual porque es meter en una bolsa un conjunto de identidades, categorías y realidades muy complejas en un mismo lugar, y abordarlas desde un mismo lugar está bien complejo, ¿no? Pero en relación a eso, creo que la mayoría de estas comunidades o identidades o lo que sea que seamos, ¿no? O lo que sea que quiere juntar la diversidad sexual, compartimos algo que es un asunto de género, ¿no? Como yo estoy muy convencido de que las razones por las que se nos odia son por asuntos de género, ¿no? ¿Por qué? Porque si desmembramos bueno, eso suena muy feo, si analizamos punto por punto a las letras de la diversidad sexual, ¿no? Bueno, primero las lesbianas, ¿no? ¿A qué lesbianas se les discrimina más? Probablemente se discrimina a las lesbianas que no cumplen con una expresión de género esperado de las mujeres, ¿no? Es decir, a las butch, a las masculinas, etcétera, a ellas es contra quienes se les va, ¿no? La G a los gays, ¿a quién se discrimina más? ¿No? A Ricky Martin obviamente no, ¿no? Es el modelo del hombre, guapo, mamado, masculino, ¿no? Con poder adquisitivo. Con él no hay pedo, ¿no? O sea, como todo el mundo que... Ay, no sé si puedo decir groserías. A huevo. Ay, sí. A él no se le discrimina, ¿no? ¿A quién sí se le discrimina? ¿De quién sí se burla la gente? Y a quién se le representan los medios de comunicación para burlarse de, pues, a estos personajes que hemos visto, ¿no? Como Poliéster, los demás personajes, ¿no? Que están ahí para burlarse de nosotros, ¿no? ¿A quién se les discrimina más en la calle? A los gays femeninos, ¿no? A los bisexuales se les critica porque no entran dentro de las categorías que se les quiere catalogar dentro de una, ¿no? Defínete. Y esta lógica es muy parecida al modelo el sistema sexo-género, ¿no? De que tienes que entrar en una o en la otra, ¿no? Estar en las dos no está chido. LGBT, las T, pues es justamente personas que cuestionan las estructuras del género, ¿no? Que cuestionan que si tú fuiste asignado a un sexo, pues te identifiques con otro que no está en paralelo con, ¿no? Y las personas intersexuales, justamente es la misma lógica del sistema sexo-género, de al no tener un sexo que podría definirse o categorizarse como uno u otro, entonces, ¿qué género tienen, no? Muchas veces a las personas intersexuales se les preguntan, bueno, entonces, ¿qué eres, no? Cuando, por ejemplo, tengo un amigo que es intersexual y es hombre, o sea, no hay duda de que es hombre, ¿no? Que tenga, él tiene un canal vaginal y tiene un micropene, entonces tiene estas características intersexuales, pero es hombre, de eso no hay duda, ¿no? Pero a la gente le cuesta mucho trabajo como categorizar esto. Entonces, todo lo que hace que a una persona nos griten en la calle puto, que a una lesbiana le digan trailera, que
en las fiestas familiares le digan a la hija trans, por favor, vete vestido de hombre, etcétera, son asuntos de género, son meramente asuntos de género, ¿no? Eso entró como muy ahí como atacando un tema muy importante porque yo creo que la discusión de la diversidad sexual se ha abierto como si fueran asuntos ajenos a una realidad que nos junta a todas las personas, que es el género, ¿no? Porque nos relacionamos a través del género y no del sexo, ¿no? No vamos levantando faldas o bajando pantalones para ver el sexo de la gente. Nos relacionamos a través del género. Carlos. Aunado a la que ya dijo Gabo, creo que me parece un poco difícil centrarnos solamente en el por qué, vaya, y yo prefiero hablar sobre el cómo, ¿no? El cómo se discriminan a todas estas categorías que ya decía Gabo. Cuando hablamos de discriminación LGBT, creo que se tiende a ver todo como en un conglomerado, ¿no? Y creo que sí es necesario hacer esta diferencia que ya señala Gabo sobre qué es lo que está pasando, por ejemplo, con las mujeres lesbianas o con la población trans, que es diferente a lo que nos pasa a los hombres gays, ¿no? Y creo que hay que tener presente entonces el cómo se dan estas dinámicas de discriminación en estos otros grupos, más que solamente ver como estas discriminaciones en el conglomerado LGBT. Entonces, estaríamos, a lo mejor valdría la pena que como pie de página colocaran sobre la mesa la distinción entre sexo y género, porque ustedes son especialistas, pero habemos personas que a lo mejor no alcanzamos a distinguir la diferencia que hay entre estos dos términos, por una parte. Y pareciera entonces que una de las causas, según entiendo, una de las causas que observan en el proceso de discriminación tiene que ver no solo con esta cosa llamada género, que es una construcción sociocultural, sino también con un tema de clase. Es decir, no es lo mismo ser una persona homosexual de clase alta, con poder adquisitivo, que además encaja dentro de ciertos cánones estéticos, que estar fuera de todos esos cánones y estar en proceso de precarización o marginación, ser pobre. Pues entonces sí valdría la pena que nos aclararan un poco este asunto. Y me queda la impresión, lo tendremos que dejar para el regreso del corte, pero me queda la impresión que lo que está detrás de todo esto es que existe una prevalencia de un imaginario social anclado en una lógica binaria, y aquello que se sale de la lógica binaria entonces nos genera como por lo menos una especie de desasosiego, y hay algunas reacciones que son incluso violentas, no solo discriminatorias, que eso ya es una violencia en sí, sino que llegan incluso a disponer del cuerpo, de la vida de otras personas, ¿no? Entonces, ¿les parece si colocamos el terreno, si colocamos el tema en el terreno de la clase, la distinción entre género y sexo, y luego le entramos a la discusión sobre la lógica binaria? ¿Les parece? ¿Sí? Sí. Entonces, sí. ¿Nos vamos a un corte, Almendra? Sí, vamos al corte y regresamos. Diálogos del pensamiento, el espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos. Parafraseando. Aunque suele haber una gran confusión en torno a conceptos como el de sexo y género, estos aluden a cuestiones distintas. Mientras el sexo se concibe como un hecho biológico que plantea diferencias físicas objetivas en los cuerpos de hombres y mujeres a partir de los cromosomas, las gónadas y la secreción de hormonas y los genitales, por su parte el género es una construcción social y cultural que atribuye un significado a las diferencias biológicas. Este se refiere a las identidades, las funciones y los atributos que se asignan a hombres y mujeres como roles específicos y diferenciales que debe desempeñar, determinando un deber ser a cada género y construyendo estereotipos sobre las personas. Entre estos se pueden mencionar el que los hombres son fuertes, independientes y objetivos, mientras que las mujeres son débiles, dependientes y sensibles, lo cual ha establecido un orden social en el que las mujeres aparecen como sujetos constantes de vulneración de derechos. Estamos de regreso, les recordamos hablando el día de hoy sobre diversidad de género
sobre diversidad sexual como un tema emergente de las ciencias sociales con Gabo, con Carlos, con Celia. Y pues por aquí ya escuchábamos esta distinción, ¿no? Un poco que es lo que les preguntaba Igor antes de salir al corte, entre sexo y género, pero no sé si a lo mejor ustedes quieran complementar algo sobre lo que aquí escuchamos. Sí, yo sí. Adelante. Por ejemplo, yo lo único que complementaría es que, bueno, diversidad sexual como una gran categoría tiene muchas categorías. Y estas muchas otras categorías tienen subcategorías. Entonces, la categoría sexo, las subcategorías que tiene son machos, hembras e intersexuales, ¿no? Y todas las gamas que existen entre el macho y hembra, ¿no? Entonces, ahí en la cápsula decía del ser hombre o el ser mujer, ¿no? Entonces, pero después cuando hablan de género ya vuelven a retomar que es hombre o mujer. Entonces, hombre y mujer son de la categoría género, ¿no? Entonces, creo que esto es importante decirlo para, por ejemplo, trabajar con personas intersexuales, con personas trans, ¿no? Etcétera, porque pueden haber machos que son mujeres y hay hembras que son hombres, ¿no? Entonces, tener estas subcategorías creo que nos ayudan a como entender estas realidades. También agregaría que los roles que hablaba la cápsula son como los roles más tradicionales que existen, pero actualmente los roles de género son muy complejos, ¿no? O sea, sí, evidentemente hay gente que sigue creyendo y que sigue diciendo cosas como, no sé, como no llores porque tú eres hombre, ¿no? Sí hay, ¿no? Pero la categoría es muy compleja porque si nos tragamos la idea de que solo es eso, entonces parece que la lucha de la teoría de género es algo bien fácil de resolver, ¿no? Como, pues no, ya no le digas a tu hijo que no llore y ya, ¿no? Pero, por ejemplo, una indicación del género para los hombres es esta frase de no se le debe, un hombre no golpea a las mujeres, ¿no? Ahí podemos hacer toda una tesis con esa palabra, ¿no? Con esa frase, con esa indicación. Un hombre no golpea a las mujeres. ¿Qué implica que se dé por hecho que los hombres golpeamos, ¿no? Se da por hecho que las mujeres son receptoras de violencia. Se da por hecho que si no eres hombre, entonces ¿qué eres? ¿No? ¡Pum! Se pueden desglosar muchas cosas de una frase que pareciera muy progre, que pareciera una frase que está cuestionando los roles de género, pero que los sigue reproduciendo de cierta forma en ciertas medidas, ¿no? Yo para la tesis retomo un concepto de Butler en el que propone que el género reproduce, o sea, cuando se está haciendo el género, cuando se está performando, se reproduce en estas reglas del género y a la vez lo cuestiona, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo bien presente en todo momento. Todo lo que hacemos reproduce y cuestiona el género al mismo tiempo. Y esa es la complejidad de por qué hay estudios de género, ¿no? Quisiera agregar también, bueno, de todo esto que ya hemos estado comentando aquí y algo que ya dijimos fuera del aire, es que dentro de toda esta gama que tiene que ver con la categoría LGBT, también hay personas que no se leen dentro de esta categoría. Vaya, hablábamos, por ejemplo, de un caso en Bolivia, de grupos que retoman esta palabra que significó en un tiempo agresión hacia la feminidad en el hombre, que es marica, y lo retoman ellos como personas indígenas y la resignifican, ¿no? Para nombrarse ahora con esta palabra y desde una forma, mucho más potente. Hay que ver que también aquí está como este análisis que está fuera de lo que tiene que ver con el colectivo LGBT, pero que también nos lleva a verlo, ¿no? Y hay que tenerlo presente. Yo creo que por eso es tan importante las investigaciones sociales y que tienen cosas que decirnos, porque, por ejemplo, toda la etnografía o todos los trabajos que se han hecho con grupos indígenas, por ejemplo, en donde se habla del tercer sexo o del tercer género, dan cuenta justamente que estas acepciones muchas veces que tenemos de sexo y género también pueden ser pobres
Y en las realidades esa sexualidad y ese sexo y ese género se vive de manera mucho más compleja. De ahí la importancia de reconstruir esas realidades que aparentemente pudieran ser muy específicas, pero que yo creo que tienen mucho que decirnos y que falta más para completar ese cuadro general. ¿Puedo agregar algo? Bueno, ahorita de lo que comentaba Celia, se me venía como a la mente este gran concepto y que ahorita está como permeando mucho a los estudios de género, que es la cuestión de la interseccionalidad, para hablar pues de 3 conceptos claves, ¿no? Y creo que los tenemos que tener presentes también con el colectivo LGBT, que tiene que ver con la clase, la raza y el género propiamente, ¿no? Que lo podemos aplicar, vaya, con esto que está comentando ahora Celia. Y como ya lo había también comentado Gabo, no es lo mismo ser Ricky Martin que ser un gay en una colonia. Inclusive está como este chiste, ¿no? De tú no eres gay. Pero ¿por qué no soy gay? Eres joto, porque eres pobre, porque eres moreno, ¿no? O sea, los gays son blancos, son ricos, ¿no? O sea, nos permite también ver como estas desigualdades que inclusive dentro de la población LGBT está presente. Y ahí lo que valdría la pena, bueno, yo creo que una parte que sería interesante preguntarnos es hasta dónde es común la agenda, ¿no?, de la diversidad sexual con la agenda de las feministas, ¿no? ¿Dónde se toca, dónde no? Ay, qué chido. Antes de tocar ese tema, porque se me hace muy, muy interesante y relevante, yo quería retomar lo que dice Carlitos con respecto a dentro de las comunidades o grupos, hay discriminaciones o sentidos, porque, o sea, yo creo que es muy importante tocar el tema y darle respuesta, ¿no? Pero a veces creo que esa premisa se ha utilizado como para, o autolacerarnos, o que la banda afuera nos agreda, ¿no? Como, ay, bien respeto, pero entre ustedes se ve que son bien perritas y cosas así. Y yo digo como, bueno, ¿qué esperan? ¿Una utopía donde toda la banda estemos así, rompamos todas las categorías de todo? O sea, suena bien chingón, ¿no? Pero la realidad social es mucho más compleja, ¿no? O sea, no tendría por qué ser diferente dentro de nuestros colectivos y nuestras comunidades y demás, ¿no? No digo que esté chido, ¿no? Lo que digo es que no tendría por qué ser diferente, ¿no? Que esas cosas obviamente nos van a atravesar. Que también dentro de mi investigación yo hablo del capital erótico, que es esto que obviamente tiene Ricky Martin, ¿no? Que es guapo, que es sexy, que es atractivo, que está mamado, que etcétera, ¿no? Y que eso también atraviesa muchas cosas, ¿no? Y me gusta mucho el concepto por su capacidad de nombrar cosas que que no hemos querido nombrar, ¿no? Como la guapura o la belleza como un factor también de poder, ¿no? Y y que obviamente está involucrado, ¿no? O sea, como abrir una aplicación de ligue, de encuentro sexual y ver como la gente top, ¿no? Que, o sea, como la gente con más posibilidad de ligue, que está relacionado, sí, a la belleza, ¿no? Y obviamente eso es un tema relevante. Retomando lo que dice Celia, yo creo que la apuesta va por ahí, ¿no? O sea, yo creo que las feministas han dado tienen siglos de información, ¿no? Que por ejemplo, colectivos de hombres no tenemos y que estaría chido retomar. Y como problematicé al principio, yo creo que esto es un asunto de género. Yo estoy convencido con el trabajo que hice, que la mayoría de las veces en las que se discrimina a hombres homosexuales no es por su orientación sexual, no es en razón a que sean hombres que cogen o que se relacionan eróticamente con otros hombres, sino es porque son femeninos, ¿no? Y eso es un asunto de género. Y eso es un asunto que las feministas han dado muchas pistas. Y por lo tanto yo creo que por ahí va. Pero que termina siendo muy paradójico que esa discriminación hacia hombres femeninos o por ser femeninos muchas veces venga de esos mismos hombres, ¿no? Claro, por lo que decía hace rato, obviamente no tienen otras herramientas, ¿no?
Los osos, que es una comunidad que presume ser pues vatos muy masculinos, pues lo hacen porque no tienen de otra, ¿no? Yo considero que los gays femeninos son bien valientes, a diferencia de los osos masculinos. ¿Por qué? Porque los gays femeninos saben, bueno, tanto los gays femeninos como los gays masculinos saben que un performance femenino acarrea discriminación. Y por eso los osos se presentan como masculinos, pero los femeninos dicen como caiga, ¿no? Como muchas feministas han dicho, claro, voy a salir de falda en la noche y lo que pase, ¿no? Pues con esto nos vamos a ir a nuestro siguiente corte, antes recordándoles que tenemos libros de ciencias sociales editados por nuestra editorial del Cux y que pues tenemos recién llegados nuevos títulos, entonces si les interesa llevarse uno de estos paquetes de 3 libros, pues apúntense a nuestros teléfonos 31 34 22 22 en las extensiones de la 12801 a la 12803. También pueden apuntarse vía Facebook, búsquenos como Diálogos del Pensamiento y enseguida regresamos con este tema. Parafraseando. Cuando hablamos de género, debemos hacer 2 acotaciones. Por una parte, lo que respecta a la identidad de género, que es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la experimenta profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo biológico al momento del nacimiento. Tiene que ver con la identificación que las personas construyen de sí mismas en relación con el género, ya sea reconociéndose como hombres o como mujeres, aunque cada vez más se reivindican identidades no binarias. Este incluye la vivencia personal del cuerpo a través de la modificación de la apariencia o la función corporal. Cuando hablamos de transgénero, transexual, travestis o intersexualidad, nos referimos a la identidad de género. Así debemos tener en cuenta también la expresión de género, que se vincula con cómo mostramos nuestro género al mundo a través de nuestro nombre, nuestra vestimenta, el modo de hablar y los modales que determinan cómo nos comportamos, interactuamos, etc. Todas las personas construyen una forma particular y propia de expresarse sin que ésta responda ni a su sexo ni a su identidad de género. Diálogos del Pensamiento, el espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos. Parafraseando. La orientación sexual es independiente del sexo biológico o de la identidad de género. Esta se refiere a la capacidad de cada persona de sentir atracción física, sexual, emocional, erótica, afectiva y espiritual por personas de un género diferente al suyo, de su mismo género o de más de un género. Cuando se siente atracción por personas de otro género, se reconoce una orientación heterosexual. Cuando la afinidad se dirige tanto hacia hombres como hacia mujeres, hablamos de una orientación bisexual. Y cuando se es atraído por personas del mismo género, se presenta una orientación homosexual. La vivencia de orientaciones sexuales no hegemónicas pone en mayor condición de vulnerabilidad los derechos de las personas. Bien, pues estamos de regreso en Diálogos del Pensamiento. Tenemos un diálogo muy sabroso con Gabo, con Carlos y con Celia, Almendra y yo. Entonces, pues trataremos de continuar con este diálogo. En el corte estábamos platicando acerca de, bueno, ya aclaramos un poco que hay una diferencia entre género y sexo y que, por ejemplo, al sexo estarían asignadas las categorías de macho y hembra, mientras que al género estarían asignadas las categorías de hombre, mujer, va por ahí, ¿no? Y que quizá uno de los problemas que nos hemos encontrado es que nos concentramos en los extremos y no reconocemos la múltiple cantidad de colores que hay entre el blanco y el negro. Es decir, en medio de todo esto, lo que surge, desde mi punto de vista, es algo muy parecido a lo que podríamos llamar como la diferencia. Uno de los problemas que tenemos con este sector de la población que tiene preferencias sexuales distintas,
¿Distintas a cuál? Distintas a las heteronormadas, por lo menos. Okay. A la mayoría, o a las que tienen, no sé si sea la mayoría, pero a las hegemónicas. A las hegemónicas, a las que predominan, las que nos aparecen como socialmente aceptables. El problema es de la diferencia, entonces, y está atravesado por, como bien decía Carlos, género, etnia o raza y clase. Y en esas coordenadas, a mí hay algo que particularmente me preocupa, que no alcanzo a entender, y era sobre lo que estaba platicando en el corte de manera más o menos apasionada, que es cómo demonios una configuración específica de estas coordenadas, es decir, de preferencias sexuales distintas, de clase distinta, de género distinto, de raza distinta, llevan a provocarle la muerte, a violentar a alguien primero y en el extremo a provocarle la muerte. A mí es ese salto de discriminar la diferencia a producir la muerte me parece muy complicado, no logro entenderlo y quisiera ver si ustedes nos pueden arrojar algunos aspectos que nos permitan como comprender un poco por qué está ocurriendo eso y en ese sentido pues tratar de ponernos en guardia ante lo que nos acontece, ¿no? El diálogo que teníamos aquí pues era entre ver desde qué visión verlo, ¿no? Si era cultural, o sea, qué onda, ¿no? Y a mí se me vino a la mente ahorita, en este diálogo que tenía Igor, en recordar lo que posicionó un autor, Paul Preciado, en un texto que habla sobre que de alguna manera todos nos convertimos en una especie de policías del género, ¿no? O sea, nosotros somos quienes estamos delimitando a los otros y a las otras cómo expresar el género, ¿no? Decía, ella ponía como un ejemplo el de los baños públicos. Decía, ¿qué necesidad hay de que haya un baño para hombres y un baño pues para mujeres, ¿no? O sea, desde ahí como esas señales que nos lanza la sociedad de que nosotros tenemos que dividirnos en hombres y mujeres dependiendo de nuestro sexo, vaya, creo que se insertan de tal manera en nosotros que nos convertimos en verdaderos policías, ¿no? Y llega un punto en que para mí es un punto psicótico de ya llevarlo hasta la agresión, ¿no? Estas estructuras cognitivas sobre el género permean tanto en nosotros, pues por esta cuestión cultural, que nos convierte no solamente en policías, vaya, sino en dictadores de cómo nos debemos comportar. No sé si Gabo quiere agregar algo más. Y relaciones de poder, finalmente, claro. es de lo que se trata, ¿no? O sea, yo creo que cuando Gabo nos hablaba del género, en realidad el género no tiene nomás esta parte sociocultural. El otro componente indispensable sobre el que se ha teorizado son las relaciones de género, ¿no? Entonces, ¿cuál es la manera en la que se ofende a otro hombre? Otra vez volviéndolo al lugar de lo femenino, ¿no? La violencia, por eso preguntaba yo hasta dónde la violencia contra la diversidad sexual podía empatarse con esta violencia de género, porque el hecho de la violencia en contra de las mujeres es finalmente ese factor estructural que sigue siendo totalmente impune en nuestras sociedades, totalmente tolerado, permitido, incluso incitado, platicábamos, ¿no? Puedes asesinar a una mujer y prácticamente en esta sociedad no pasa nada, ¿no? O sea, puede haber escándalos por otra serie de cosas, ¿no? Por el aeropuerto, no sé, pero por los asesinatos de las mujeres no pasa lo mismo. Uh-huh. A eso iba con ese empate de género. Y por eso yo hacía como la pregunta un poco para cuestionar esta frase de preferencias u orientaciones sexuales diferentes, ¿no? ¿Diferentes a qué? A la hegemonía, ¿no? Y justamente ahorita, y cuando hacías este listado de diferente género, ¿no? Diferente el hombre, diferente clase, de la clase alta, o sea, como ahí está el punto en las hegemonías, las que tienen el poder, ¿no? Y voy a ligar esto con cuando se dice que ya existimos muchas personas que tenemos la piel muy finita y que ya nos enojamos de todo bien pinche fácil, ¿no? Y que es que ahora uno dice cualquier cosa y ya se ofenden, ¿no? Bueno, ¿qué pasa aquí? Ya hay muchas personas
que lo que estamos haciendo es evidenciar las violencias y el poder que tienen las hegemonías, ¿no? Entonces, un chiste no es solo un chiste violento, sino la reproducción de toda una ideología, sobre todo de las hegemonías con respecto y encima de alguien, ¿no? Si no, no sería gracioso. Lo pongo bien entre comillas porque creo que está bien feo que solo nos podamos reír de las violencias. Que a estas alturas, cuando se propone chistes que no sean violentos, se nos tache de ñoños o de tetos, ¿no? Y entonces estas cosas siguen reproduciendo o siguen validando aquellos discursos que están por encima de otras realidades, ¿no? Entonces, en tu pregunta específica, creo que habría que analizar quiénes son los que matan, quiénes son los asesinos, ¿no? No es cualquier persona, generalmente son quienes están en la mayoría de las hegemonías, ¿no? Claro. ¿Por qué matan a una mujer trans? Pues por lo que representa. Esta afronta a este sistema sumamente estructurado que les da privilegios y poder a estos. Por eso son tan peligrosas las personas trans. Por eso somos tan peligrosos los putos, los jotos, los gays. Porque representamos un cuestionamiento a ese sistema que les da todo su poder. Obviamente lo quieren eliminar. Obviamente no quieren que exista. Y lo hacen con toda la alegría y con todo el goce de saber que están haciendo un mundo mejor. Y lo hacen sin el menor remordimiento, ¿no? Claro. Retomando la frase de que no son personas enfermas, son hijos sanos del patriarcado. Están súper sanos porque saben que eliminando eso se sigue valorando un sistema dicotómico, que las dicotomías no son lado a lado, sino es uno arriba de otro. Y que estando arriba están súper chidos, ¿no? Entonces quieren seguir ahí arriba para seguir teniendo esos poderes. ¿Por qué matan a mujeres? Porque quieren cuestionar eso, ¿no? ¿Cuál es el punto clave de un feminicidio en una relación de pareja? Cuando ella dice, ya no quiero estar aquí. Cuando ella empieza a darle señales a él de que se quiere salir de esa relación. Cuando él ya no tiene poder sobre ella. Ahí es cuando la matan. Por eso creo que es un asunto, sí es cultural, ¿no? Sociocultural, ¿no? Claro. No, y político y jurídico, o sea, hay grupos de interés, ¿no? O sea, la derecha es un grupo que en la región de América Latina está viviendo un tercer aire, y que en Brasil, por ejemplo, podemos ver cómo este discurso en contra, homofóbico, lesbofóbico, en contra de las mujeres está muy presente, y eso no es una casualidad, ¿no? Y quiero agregar, bueno, que dentro de este discurso se sustentan en algo que han llamado ideología de género para desprestigiar todo el movimiento LGBT, todo el movimiento de los feminismos y reapropiarse otra vez de ese discurso hegemónico de poder sobre los otros y sobre las otras, ¿no? Y Brasil no es el único caso con ¿cómo se llama? Bolsonaro. Ajá. También está en Argentina, también está en Chile y en Uruguay, por ejemplo, recientemente cuando sacaron, creo que fue en este mes, la ley de identidad de género, un grupo cristiano empezó a juntar firmas y creo que aún lo hace para que esa ley se venga abajo, ¿no? O sea, y es, bueno, a mí personalmente me parece sorprendente que sea en Uruguay, que Uruguay es como una de las piezas claves para entender el tema de los derechos humanos para las mujeres y para las personas LGBT, ¿no? Y debemos tener como mucha atención en ello. Claro. Muy bien, pues vamos a ir a nuestro último corte de estación. Quédense con nosotros, regresamos pues para las conclusiones y a ver qué más nos alcanza el tiempo el día de hoy. Regresamos. Diálogos del pensamiento, el espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos. Quiero morir en una discoteca llena de maricas. Quiero morir bebiendo vino a morro
Bueno, esto que escuchamos es de Los Puncetes, Marica. Y quiero comentar algunos aquí de los mensajes que nos han llegado. Por ejemplo, nos dice Max Demian Rangel, dice: excelente programa, se tiene que ventilar más seguido el tema que están abordando, ya que hay mucha desinformación. Felicidades. Maximino Victoria comenta: los felicito por el programa, muy necesario hablar de los temas que están hablando. Muchos saludos a todos los participantes. Gracias. Y también Zaratustra Vestida de Mar, él nos dice vía Facebook: Rogelio Marcial, en uno de sus textos sobre diversidad sexual, lanza la pregunta: ¿existe una comunidad LGBT? ¿Podemos hablar de algo que se llama interseccionalidad para entender y comprender todas las patologías sociales que se originan en razón del género y la diversidad sexual? Pues bueno, nos han llegado estos comentarios y además, si quieren referir algo de lo que nos han mencionado aquí, pues también preguntarles, entonces, dentro de todo esto que hemos estado hablando en esta casi ya la hora que se nos ha ido, pues preguntarles por qué son importantes entonces ustedes consideran las investigaciones sobre ciencias sociales y pues a partir de lo que ustedes mismos han podido abordar, que nos pueden comentar. Personalmente, creo que enfocar las ciencias sociales en estos objetos de estudio, pues entre varias cuestiones, devela, como ya hemos visto aquí, todos estos debates. En primer lugar, pues sobre el género, sobre las sexualidades y por otro lado porque también devela las estructuras de poder al interior de las universidades, que señala qué es lo válido para investigar, ¿no? Porque bueno, vemos de que algunas de estas investigaciones pueden estar rezagadas porque no son del interés de algunos programas, ¿no? Y es importante que sí se genere, que sí se hable sobre estas investigaciones para que se ponga atención en esos aspectos de lo que es el género. O por ejemplo, en los comentarios que mencionaban este otro concepto que lo mencioné hace un rato, el de la interseccionalidad, o sea que sí sería importante entrar como con todos estos conceptos y pues romper todas estas barreras, ¿no? Que que el mismo aparato científico ha construido como un aparato de poder de hombres también. Suscribo. También, de acuerdo. Me parece que es fundamental porque ya veíamos cómo, estábamos comentando cómo en todos estos espacios de socialización se da esta reificación de estos roles de género y me parece, yo quiero seguir apostando porque en la universidad podemos construir espacios donde podamos tener algo de distancia para hacerlas visibles y en consecuencia poder actuar y desmontarlas, criticarlas, hacer algo con ellas, ¿no? Una condición necesaria para desmontar una relación de subordinación, de dominación, de violencia, definitivamente consiste en hacerla visible, pues hacer visible que hay un ámbito problemático muy complicado y que requiere por lo menos, pues eso, ser visto. Lo que valdría la pena, a lo mejor ya es tema de otro programa, es preguntarnos qué hacemos después de eso, porque nos hemos estado concentrando desde la academia, por lo menos, en hacer una serie de diagnósticos, es decir, hacer visible esta problemática. Vamos viendo qué hacemos más allá, ¿no? Porque ya es necesario ir más allá del diagnóstico, pues. Lo que hacemos en las clases también cuenta muchísimo, yo creo, que son las, bueno, yo sí quisiera apostar, salvo lo que, sobre todo así con el caso de Carlos, de Gabo, de Alejandra, que desafortunadamente no pudo venir, que es otra estudiante de esta misma generación que hizo una tesis sobre lesbianas y la cotidianidad en su ejercicio de maternidad. Yo creo que lo que nos hace es finalmente no solo hacerlo visible, porque eso sí lo hace, pero son personas que también están comprometidas más allá de esta agenda. Me parece importante y me parece que las nuevas generaciones o las más jóvenes están organizadas y sí tienen más elementos para nombrar las cosas y yo creo que eso no es un avance menor, aunque a veces nos pareciera menor. Yo lo veo en lo del acoso y lo he comentado muchas veces. A todas las generaciones nos ha pasado, pero yo creo que la generación de estas jóvenes lo tiene mucho más claro. Y esa manera de identificarlo, por ejemplo, no me parece que sea una cosa menor y es lo que les ha permitido organizarse. Claro. Y sumando, pensaba como ¿por qué serán temas no queridos?
Y decía, pues por esto mismo que dije hace rato, pues porque cuestionamos el privilegio, ¿no? O sea, hablar de estos temas, que es lo mismo, como el chiste de, ay, ya se están enojando porque dijimos un chiste, es como, ay, ya van a investigar de género, ¿eso qué? ¿No? Porque justamente no lo ven importante, porque hace tanto ruido, ¿no? Porque cuestiona los sistemas, ¿no? Y cuestiona a la izquierda, por ejemplo, que mucha banda dentro de la academia, cuando le dices esto es transfobia, esto es homofobia, pues, saben que sí, les duele, ¿no? Les duele retiarto, entonces por eso no quieren pues que estos temas sigan ahí pasando, ¿no? Yo creo que hacen el clavo. Lo hemos dicho aquí ya en varias ocasiones, en varios programas similares a este. Quizá una de las cosas más dolorosas en toda esta temática es el reconocimiento de los propios privilegios. O sea, es sumamente doloroso darse cuenta que uno, como hombre blanco, propietario, educado y lo que sea, está en una situación de privilegio. Uh-huh. Y reconocer que eso implica pisar el derecho de otros y de otras. Eso es muy complicado, muy complicado, y quizá por eso ocurra algo parecido a lo que dices. Sí. Muy pues bien. Queríamos también, si tengo tiempo... 30 segundos. Ay, pues 20. Que no quede en la sombra el 25 de noviembre, que es el día por la eliminación de la violencia contra las mujeres, que es un día pues propuesto por ONU Mujeres, y que pues hay que visibilizarlo también cada mes, el 25 naranja, y que pues se van a hacer cosas, ¿no? En Guadalajara va a haber una marcha, va a haber un movimiento. Yo invito a los hombres que quieran participar del movimiento sin interrumpir los movimientos de mujeres, que va a haber una guardería en el colectivo Dejar de Chingar. Entonces, quienes se quieran si te sientes muy feminista y quieres hacer algo, pues órale, vente a cuidar niños y niñas. Y que antes de que fuera ONU Mujeres, bueno, también es importante decir que es en honor de las hermanas Mirabal, ¿no? Las hermanas Mariposa. Uh-huh. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado este sábado, Gabo, Carlos, Celia, Igor. Pues antes de despedirnos, un número del 1 al 16, a ver quién se lleva el paquete de libros. ¿Quién saca el número santo? El 10. Ok, el 10, felicidades a Dulce Lucía Arroyo Mendoza, te llevas nuestro paquete de libros. ¡Yay! Por favor, acude a nuestras oficinas a seleccionar tú misma los ejemplares. Te esperamos por allá de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. De todos modos, igual contáctanos por Facebook para ponernos de acuerdo bien cuando vayas a pasar por ellos. Y la dirección en el Cux, si vas por Avenida de los Maestros, busca el acceso de la puerta 1, el edificio que te queda enfrente es el edificio G. Por esas escaleras frente a la librería El Kiosco te vas hasta el último piso, adentro del Desmos y hasta el fondo. De todos modos te dejamos las indicaciones en nuestro Facebook para que sepas cómo encontrarnos, y pues nos escuchamos la próxima semana, y que ya arranca Phil. Muy bien, pues muchas gracias, Gabo, muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Celia. Nos vemos, Almendra. Hasta la próxima. Gracias. Bye. Bye. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Hasta la próxima.